Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la ONU. ¿Y por qué de la ONU? Bueno, porque esta semana es la gran semana de la ONU, de la Asamblea General de la ONU. Esta semana se suceden en la sede de Naciones Unidas en Nueva York casi 200 jefes de Estado y de gobierno que vienen a participar en esta Asamblea General y que toman la palabra en la tribuna de Naciones Unidas. Por consiguiente, es la gran semana y además es el 80 aniversario de la ONU. La ONU se creó en 1945, hace 80 años, por consiguiente, y evidentemente es una institución que está hoy en crisis, como todos sabemos. Y se creó, claro está, en la atmósfera de la victoria de la Segunda Guerra Mundial contra el hitlerismo, contra el fascismo, contra el nazismo, contra el militarismo japonés. Y los vencedores de esta guerra, esencialmente la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y también China, pero la China Chiang Kai-shek, la China de nacionalista, se decía en ese momento, que estaba refugiada en la isla que se llamaba en ese momento Formosa, lo que hoy se llama Taiwán. Esa China es la que representaba a China y no la gran China, que aún Mao Zedong no había terminado de ganar la guerra en China, porque las Naciones Unidas se crearon en el 45 y la China popular se funda el 1 de octubre de 1949, como todos sabemos. Por consiguiente, estos 5 países son los que controlan el pilotaje de la ONU, porque están en el Consejo de Seguridad y son miembros permanentes y tienen derecho de veto. Eso le da a Naciones Unidas a la vez una característica de cohesión y de coherencia, pero hoy día eso se ha transformado en la parálisis de Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas se crearon, evidentemente era una gran, digamos, ventaja, un gran avance en la situación internacional, porque se creó esencialmente con 3 objetivos principales. Primero, garantizar la paz, ¿verdad? Terminar con la guerra y hacer que se evitaran las guerras mediante la negociación. Segundo, favorecer el desarrollo, hacer que los países pudieran ayudarse con planes de progreso de manera a poder salir de la situación en la que se encontraban, que se llamaba entonces el subdesarrollo. Y pensemos que en 1945 más de la mitad de la humanidad aún estaba bajo el colonialismo, ¿verdad? También el tercer objetivo era, pues, defender, proteger, promover los derechos humanos. Los derechos humanos, es decir, defender a todas las minorías e incluso a las mayorías, como por ejemplo pueden ser las mujeres, y desarrollando una política que protegiera a las personas perseguidas por el color de su piel, por su religión, por su nacionalidad, por su etnia, por su cultura, por su lengua. Bien, entonces estos 3 objetivos son muy importantes y y Naciones Unidas ha ido desarrollándolos hasta la crisis reciente. Desde hace unos 10 años, Naciones Unidas no consigue avanzar y está en crisis. Primero porque los Estados Unidos, ya en el primer mandato de Donald Trump es un anti-multilateralista, por consiguiente es evidentemente nacionalista, populista, y cree más bien en la ley del más fuerte y en el egoísmo nacional que en la solidaridad internacional, y por consiguiente ya empezó limitando. Recuerden que se salió de la UNESCO, por ejemplo, una de las instituciones del sistema de Naciones Unidas más importantes, y desde que en enero pasado volvió a la presidencia de Estados Unidos, ya se ha salido de la OMS, Organización Mundial de la Salud, con lo cual evidentemente no favorece este proyecto de desarrollo. Se ha salido del Consejo Mundial de Derechos Humanos, cuya sede está en Ginebra, y también esto es para precisamente no favorecer la protección de los derechos humanos a través del mundo. Y también
se ha salido de los acuerdos de París. Los acuerdos de París, como saben, son aquellos que promocionan la lucha contra el cambio climático, que es lo que más amenaza a la humanidad. Bien, y por otra parte, por consiguiente, también Estados Unidos, el presidente Donald Trump, le ha retirado el financiamiento de la ONU. Ahora, el financiamiento de Estados Unidos es muy importante porque cada estado, en las Naciones Unidas hay 193 estados representados, o sea, evidentemente la mayoría del mundo. Cada estado paga su cuota en función de lo que representa su economía en términos de PIB a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos representa más o menos 22%, paga el 22% del financiamiento de la ONU. 22% es casi la cuarta parte del financiamiento, y en este momento Donald Trump ha suspendido el pago, y entonces Naciones Unidas tiene problemas de funcionamiento. Pero ese no es el problema principal de Naciones Unidas, que no está cumpliendo su misión. Por ejemplo, en términos de paz. En este momento en el mundo hay 5 grandes conflictos, y los conocemos: el conflicto de Ucrania, evidentemente un conflicto de gran dimensión; el conflicto de Gaza, un genocidio, una masacre que está llevando a cabo Israel desde hace 2 años; el conflicto de, por ejemplo, el Congo. En el este del Congo hay un conflicto tremendamente grave entre el Estado del Congo y una milicia que produce cantidad de víctimas y una enorme violencia. El conflicto de Sudán, en el Darfur en particular, una zona de Sudán, está cometiéndose en este momento en una guerra civil, y están cometiéndose unas masacres excepcionales y dramáticas y terribles, y el mundo entero no se interesa por este crimen. En este momento hay una serie de ciudades asediadas y con muy amenazada, una población civil muy amenazada, y por fin está el conflicto también de Myanmar, lo que antes se llamaba Birmania. Todos estos conflictos, sin hablar de otros que hay en el mundo, que estos son los principales, Naciones Unidas se ve impotente para, por ejemplo, en la situación de Gaza, una situación de tanta injusticia, una situación que levanta digamos, la protesta mundial en este momento. En la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, el lunes pasado, el presidente francés reconoció a Palestina, precisamente, un gesto que ya se esperaba, ya era hora, y que se hizo. El martes tomó la palabra Donald Trump, y ya vimos en su discurso que es un discurso anti-multilateralista, un discurso de orgullo nacional, un discurso de una persona que es un neocolonialista. Recordemos que amenaza con anexionar Canadá, de apoderarse de Groenlandia, que quiere ocupar de nuevo el canal de Panamá, que en este momento está amenazando a Venezuela con una presencia militar marítima en la frontera marítima de Venezuela. Por consiguiente, alguien que no cree en los principios de Naciones Unidas y que cree, sin embargo, en la ley de la fuerza, esta situación. Esto demuestra que Naciones Unidas no realiza su principal misión, que es el garantizar la paz a través del mundo, porque el Consejo de Seguridad no está funcionando en razón del abuso del derecho de veto. Pero en materia de desarrollo, otro de los objetivos principales de Naciones Unidas, vemos que tampoco está funcionando. No hay en el mundo enormes dificultades en términos, por ejemplo, de vivienda, en términos de agua potable, en términos de empleo, en términos de pobreza, en términos de situación de los niños a través del mundo. Todo esto, Naciones Unidas no tiene los recursos, en parte por la posición de Estados Unidos, y por otra parte no hay hoy tampoco esa voluntad de Naciones Unidas. Si hablamos de derechos humanos, hay un retroceso muy generalizado, como lo estamos viendo, por ejemplo, lo que Donald Trump ha hecho también en el Caribe, bombardeando 4 embarcaciones en las que pretenden traficantes de droga, donde él bombardeó y mató a personas. Esto no lo garantiza ni lo permite ninguna ley internacional, y sin embargo lo está haciendo, y también Naciones Unidas
no lo sanciona ni ninguna organización de Naciones Unidas. Entonces, vemos que en las 3 misiones principales de la ONU no se están cumpliendo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, portugués, socialista, trata de hacer lo que puede, pero evidentemente está en dificultades. Esto hace que, por eso ha surgido ahora los BRICS, ¿verdad? Un poco como en representación del Sur global que no está suficientemente representado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los BRICS no es que quieran crear una nueva ONU, lo que quieren crear es un contrapeso para que los occidentales, los países del norte que siguen controlando las instituciones multilaterales, no tengan tanto peso y compartan más para que el mundo sea más igualitario como se quería en 1945. Pues sigan con mucha atención lo que pasa esta semana en la sede de Naciones Unidas y pues ya hablaremos de esto la semana próxima. Hasta la semana próxima.